Hola, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de especiación y macroevolución. Entonces, empecemos. La especiación es un proceso de formación de nuevas especies y esto ocurre después de muchas generaciones en las que se han presentado cambios en las frecuencias aléricas de una población. La especiación o formación de nuevas especies solo ocurre cuando los fenotipos y los genotipos de la población ancestral varían significativamente con respecto a la nueva población, generando una barrera que impide la reproducción. Vamos a recordar el concepto de especie. Una especie generalmente es el término que se utiliza para referirse a elementos semejantes entre sí, que comparten varias características. Sin embargo, en biología la definición de este término es muy controversial y en muchos casos depende de contextos específicos. Vamos a hablar entonces de estos conceptos de especie. Según la teoría neodarwinista, especie es un grupo de individuos que poseen un acervo genético común, es decir, que el conjunto de alelos en las poblaciones es el mismo. Así haya variabilidad, en una población se va a encontrar el mismo conjunto de alelos. En el caso del concepto evolutivo, la especie es un grupo de organismos con una historia evolutiva común que se aplica a especies vivientes y extintas. Y el concepto ecológico es el conjunto de individuos que explota un nicho ecológico común. Las especies son las unidades fundamentales de los ecosistemas. Entonces, si hay una población que tienen el mismo nicho, las mismas funciones ecológicas y las mismas adaptaciones, se consideran una especie. Y por último, el concepto biológico y el más aceptado por los biólogos, una especie es un conjunto de poblaciones cuyos individuos se cruzan o hay reproducción entre ellos y dejan una descendencia fértil. Las especies se encuentran aisladas reproductivamente entre sí. Por ejemplo, las cebras y los caballos pertenecen a linajes evolutivos muy cercanos, incluso pueden ocupar el mismo nicho en un ecosistema y ser semejantes en sus características. Sin embargo, existe un aislamiento reproductivo, ya que las cebras y los caballos no pueden tener descendencia fértil. Por lo tanto, se consideran dos especies diferentes. Si cada especie se encuentra aislada reproductivamente de las demás por medio de un conjunto de mecanismos que evitan el flujo de genes entre sus poblaciones. Existen múltiples mecanismos de aislamiento reproductivo que se agrupan en dos categorías: el aislamiento precigótico y el aislamiento postcigótico. Entre mayor sea la diferencia entre dos especies, mayor será el efecto de estos mecanismos. Entonces, el mecanismo de aislamiento precigótico es aquel que actúa antes de la formación del cigoto o de la nueva vida, el nuevo descendiente. Se deben a barreras ecológicas de conducta o temporales. Por ejemplo, entre algunas especies animales, el apareamiento no es posible debido a que las estructuras morfológicas no se acoplan. Por ejemplo, acá en el caso de este pato mandarín y el pato cuchara, el pato mandarín solo se puede reproducir entre ellos mismos porque hay unas diferencias físicas y de cortejo que impiden la reproducción entre las dos especies de patos. Otro tipo de mecanismo de aislamiento es el postcigótico, que puede ocurrir fecundación, es decir, puede existir cópula o reproducción, pero el cigoto no se desarrolla o se desarrolla pero no es viable, puede morir al nacer o incluso pueden ser infértiles, pueden nacer y sobrevivir normalmente, pero este nuevo individuo va a ser incapaz de reproducirse. Los mecanismos que evitan que continúen la transferencia genética son la inviabilidad del cigoto, la muerte del individuo a temprana edad o la esterilidad del mismo, como lo que ocurre en el caso del cruce de un caballo o yegua y un burro. No hay descendientes fértiles, es decir, los híbridos son estériles y por lo tanto la mula no se va a continuar o no va a perpetuar en el tiempo. En este caso, este tipo de cruces es artificial, es producido por el ser humano.
Existen diversos mecanismos de producción de especies o de especiación. En la biología se reconocen varias formas o mecanismos, aunque las evidencias que existan en la naturaleza están en constante discusión. Los principales mecanismos de especiación son alopátrica, peripátrica, simpátrica y parapátrica. ¿Qué es lo que se produce debido a esta especiación? Pues que la población se vea sometida a diferentes mecanismos que cambien su acervo genético. El aislamiento, el intercambio de genes o la disminución de variabilidad, incluso la mutación, son cambios que pueden resultar benéficos o no, dependiendo de la interacción que la especie tenga con el ambiente, y pueden generar en algunos casos la formación de nuevas especies o simplemente variaciones en las frecuencias alélicas de la población. Esto de verdad depende del aislamiento reproductivo que tengan las especies, ya que este es el concepto más aceptado por parte de los biólogos. Vamos a hablar de los diferentes mecanismos. Empecemos con la especiación alopátrica. Cuando dos o más poblaciones que generalmente pertenecían a la misma especie quedan aisladas geográficamente, ya sea por una montaña o por la formación de una montaña, o simplemente porque quedaron en dos partes de la isla diferentes donde no pueden tener cruces entre estos individuos. También ocurre como consecuencia del efecto fundador, que tiene lugar cuando unos pocos individuos colonizan un área remota en la que quedan aislados de la población original. Por ejemplo, acá en este caso las colinas no impiden que las aves de uno u otro lado se contacten y se reproduzcan, pues son de la misma especie. Sin embargo, si se origina una cordillera, aquí sí ya es un aislamiento. Entonces, un gran obstáculo aísla las poblaciones y con el tiempo estas cambian porque se están reproduciendo por separado. Entonces se convierten en dos especies diferentes. Este se llama especiación alopátrica, donde un obstáculo separa estas dos poblaciones que se convierten en dos especies diferentes. En la especiación peripátrica es un tipo de especiación alopátrica que fue propuesta por un biólogo llamado Ernest Mayr en 1954. Esta es la población original, entonces un grupo de individuos se ubican hacia la periferia del territorio o se ubican en grupos diferentes donde tienen contactos entre sí. Entonces, este grupo ubicado en las periferias que poseía adaptaciones previas a las presiones de selección se aísla y acumula diferencias, entonces se van aislando y se reproduciendo solo entre ellos y por lo tanto se forman nuevas especies. En este caso, de una sola población se originaron 4 nuevas especies. Entonces, esto es una hipótesis de proceso de especiación que no tiene un aislamiento geográfico. En el caso de la especiación parapátrica es donde no hay ninguna barrera concreta para el flujo de genes, pero puede incluirse en el que el apareamiento no es aleatorio o por procesos de contaminación que someten a presiones de selección a algunas poblaciones específicas. Este tipo de especiación es un poco controversial porque las evidencias han sido muy ambiguas y no se ha podido relacionar ejemplos claros en el ambiente. Bueno, pero un ejemplo que se ha podido observar es en algunas plantas que crecen en suelo sin contaminar y otras que crecen en residuos mineros. Entonces hay dos presiones de selección. Aquí estas siempre han estado adaptadas a las mismas condiciones, pero estas se vieron sometidas a una presión, que son los minerales contenidos dentro de los residuos mineros, lo que hicieron que con el tiempo en las generaciones cambiaran y se transformaran en una nueva especie a partir de la original. Y por último, la especiación simpátrica es ocasionada por un aislamiento reproductivo en poblaciones ubicadas en una misma área geográfica. Y esto ocurre cuando se produce la poliploidía. Entonces, la poliploidía es la multiplicación de un juego de cromosomas de una especie por autofecundación o cruce con otra planta, lo que incluya nuevos alelos. Esto es común en plantas más que todo.
Y la diferenciación de nicho ocurre cuando dentro de los ecosistemas hay microhábitats. Por ejemplo, en un lago, el suelo del lago, el fondo del lago y la superficie son dos microhábitats diferentes, están dentro del mismo lago, en el mismo hábitat, pero por ejemplo en el suelo del lago hay menos luz y hay diferentes tipos de alimento. En cambio en la superficie hay más luz y otro tipo de alimento. Entonces cuando se diferencian este tipo de microhábitats, hay una elección preferencial de los organismos por los que se genera un aislamiento reproductivo y por ende se produce la especiación. Bueno chicos, entonces estos son los 4 mecanismos por los cuales se pueden originar nuevas especies. Ahora vamos a hablar de otro tipo de evolución. Ya hablamos de microevolución, que es la evolución a pequeña escala. Ahora vamos a hablar de los conceptos de evolución a gran escala, llamada también macroevolución. Entonces, ¿qué es la macroevolución? En general, la macroevolución se refiere a la evolución por encima del nivel de especie, es decir, es una evolución a gran escala. Así que en lugar de focalizarse o enfocarse sobre una especie, por ejemplo, de escarabajo, una lente macroevolutiva podría requerir que nos alejemos rápidamente sobre el árbol filogenético o el árbol de la vida para evaluar la diversidad del grupo de escarabajos o las diferentes especies de escarabajos que conforman una rama completa del árbol y su posición en este. Al respecto, en la formación de linajes se ha puesto especial atención en patrones recurrentes a través del árbol de la vida que agrupan a todos los organismos vivos. Estos son la estasis, el cambio en los caracteres y la formación de linajes. Vamos a hablar de algunos de estos. La estasis es un concepto que se da cuando un linaje permanece quieto a lo largo del tiempo, es decir, no evidencia cambios durante largos periodos de tiempo. A tal fenómeno de estabilidad actualmente se le atribuyen 2 explicaciones posibles. De presentarse cambio ambiental, se promueve en los organismos la búsqueda de hábitats similares a los cuales ya se encuentran adaptados, por lo que no se lleva un proceso adaptativo o de selección, sino una situación denominada seguimiento de hábitat. Entonces estas especies buscan hábitats similares a los que ya están adaptados y no necesitan ser seleccionados o no cambian en el tiempo. Otro es que algunas especies habitan rangos geográficos muy extensos e incluyen poblaciones segmentadas en ecosistemas locales. Esta organización hace una estructura interna dentro de las especies, lo que influye en su estabilidad, ya que las historias evolutivas están parcialmente separadas de las poblaciones y esto dificulta la acumulación de cambios en la especie como un todo. Otro patrón macroevolutivo característico es el cambio de los caracteres, que puede presentarse en uno o varios linajes de forma lenta o rápida, y esto se hace en una única dirección. ¿Se acuerdan que yo les dije que la evolución va en una única dirección, siempre hacia adelante? Entonces vamos a ver una gráfica. En esta gráfica se muestra un registro fósil como algunos linajes de trilobites que vivieron hace más de 300 millones de años presentaron un aumento similar en el número de segmentos a lo largo de millones de años. Entonces esto es acumulación de segmentos o cambio en los caracteres. La formación de linajes hace referencia a la formación de especies, como lo vimos en la especiación, y este logra presentarse gráficamente mediante un árbol filogenético, donde es posible reconocer primero la velocidad de la formación de los linajes y también los grupos asociados. El árbol filogenético que están observando en este momento muestra una sección donde la ramificación es densa. Vamos a ver el grupo A, lo cual indica que hay una formación rápida o frecuente de linajes. En cambio, en el grupo B se refleja una lenta velocidad de formación, por lo cual solo se produjeron 2 linajes. En el grupo C hay una explosión o radiación al mismo tiempo. Esto hace que se vean que los linajes tienen diferentes velocidades de formación. Hablemos ahora de los ritmos macroevolutivos. Un ritmo macroevolutivo es el ritmo o la velocidad a la cual evolucionan los seres vivos
Al respecto, se han generado dos planteamientos que pueden explicar los ritmos. Estos son el gradualismo y el equilibrio puntuado. El gradualismo es una explicación en biología evolutiva que se ha dado desde los tiempos de Darwin, donde algunos científicos consideran, de acuerdo con lo revelado por el registro fósil, que a lo largo de grandes periodos de tiempo se acumulan y fijan paulatinamente pequeños cambios fenotípicos que son sucesivos y denotan que la evolución es un proceso continuo y gradual. En este modelo se considera que no todos los cambios pueden ser rastreados debido a que el registro fósil es incompleto. Algunas especies aparecen y otras no. Esta propuesta ha sido ampliamente aceptada, especialmente para explicar cambios dentro de las poblaciones. Sin embargo, aquellas modificaciones que involucran grandes saltos evolutivos se encuentran respaldados por la teoría del equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado o equilibrio intermitente plantea que las especies permanecen estables la mayor parte del tiempo, incluso ante un ambiente que cambia. Entre dichos periodos sufren cambios que llevan al surgimiento de especies de manera rápida y regular, así que los ritmos evolutivos están medidos por periodos de especiación seguidos de muy grandes lapsos de tiempo en que las especies van a permanecer en estasis o invariables. Esta propuesta no niega el carácter gradualista de la evolución, aunque descarta que el ritmo evolucionista sea uniforme, es decir, no hay un espacio de tiempo continuo, sino que los cambios se pueden dar al azar y de un momento a otro. Observemos las imágenes. A diferencia del gradualismo, en el que se plantea la formación sucesiva de especies, el equilibrio puntuado afirma que de un linaje ancestral se generan abruptamente múltiples especies descendentes, por ejemplo en el caso de las especies de arriba, del tope del árbol, las cuales pueden seguir ramificándose o extinguirse súbitamente sin dejar ningún rastro de formas intermedias, como lo que sucedió en el registro fósil, lo cual explicaría, por lo tanto, la carencia de pruebas a la hora de observar los fósiles. Bueno chicos, hasta aquí va el tema de especiación y macroevolución. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.